Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Sigue la segunda vuelta, luego de una semana de intensa campaña, luego de 4 encuestas publicadas, siguen las interrogantes alrededor de los dos candidatos que disputan la segunda vuelta. Pero la principal interrogante es si el señor Pedro Castillo es una propuesta comunista, colectivista, totalitaria, si los vínculos que se señalan del señor Pedro Castillo con el Movadef, con el maoísmo, son reales o son parte de la campaña electoral. Bueno, son estas interrogantes que están en la campaña electoral, ¿no? Es decir, ¿el señor Pedro Castillo es una amenaza a la democracia? Bueno, en este portal ya lo hemos escrito, nosotros creemos categóricamente que sí representa una amenaza a la democracia, que en este momento, por esas circunstancias de la vida, del azar, la elección se da en realidad en contra de una amenaza contra la democracia. Algo de eso se está organizando en el humor de la mayoría de los sectores sociales, aunque todavía el respaldo del señor Castillo en algunos sectores es importante y genera una enorme preocupación. Bueno, para hablar de estos temas hemos convocado al señor José Luis Gil Becerra, ex integrante del Grupo Especial de Inteligencia Nacional, el GEIN, el grupo que capturó a Abimael Guzmán y a la mayoría de los miembros del Comité Central, quien conoce muy de cerca el maoísmo, sus métodos de organización, sus tradiciones, y para hablar, vamos a decirlo con claridad, de los vínculos de Pedro Castillo con el Movadef, lo hemos convocado y él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor José Luis Gil, gracias por el diálogo. Buenas tardes, Andrés, muchas gracias, Víctor, Andrés, por tu invitación. En primer lugar, quisiera decirte que pertenezco pues a esta Asociación Histórica GEIN. Es una organización que no terminó en el año 92, sino que continuó. Continuamos nuestro trabajo de investigación sobre el desarrollo, sobre el fenómeno terrorista en el Perú. Pero también decirte que nosotros no combatimos la ideología, no combatimos las ideas, combatimos los crímenes, advertimos los peligros, armamos los escenarios que pueden venirse respecto de las actividades del terrorismo o de los grupos terroristas que siempre están ocultos tras mascarones, tras organismos en los que ellos encubren sus actividades. Esta tradición investigadora tiene más de 30 años y lo más importante es que le ha servido al país. Nosotros le hemos demostrado al país que somos capaces de luchar por ellos de manera real, efectiva. Cuando le hemos dicho que esto es terrorismo, pues lo hemos dicho con solvencia, sin Entonces, tinte político. partiendo de ese criterio, ¿no? Se ha señalado los vínculos del señor Pedro Castillo con el SUTEP CONARE. Hay documentos que han sido publicados en la prensa en la que el SUTEP CONARE es respaldado directamente por el Movadef, es decir, por el movimiento político y social que ha organizado Sendero Luminoso luego del viraje, luego del abandono de la guerra militar, ¿no? Entonces, partiendo de estas consideraciones, es exagerar, no sé cómo plantear la pregunta, digamos. ¿Se puede afirmar exactamente que el señor Pedro Castillo tiene vínculos con el Movadef o es un exceso de derechistas alterados de parte de la pasión de la campaña? En lo que a mí concierne, no existe ninguna duda de que el señor Castillo es el mascarón de proa del senderismo a través del CONARE. Y ojo, durante los últimos 20, 30 años, mi posición en las antípodas del pensamiento fujimorista ha sido incluso combatirlos. Yo he combatido Sí. el fujimorismo No, eso está fuertemente. fuera de duda. Muy Entonces, intensamente. no es esta una posición pro-fujimorista o pro-queiquista. Esta es una posición de principios que está basada en documentación, en atestados, en videos y en los hechos, en la realidad. En Ahora, documentación. Sí, adelante. Ahora,
para que usted siga desarrollando. Bueno, pero alguien que relativiza los temas al respecto diría, bueno, el Movadef apoyó al Sute Conare porque era la gran guerra entre las corrientes maoístas, en este caso contra Patria Roja, que es una corriente más incorporada al sistema republicano, a la vida democrática. ¿Eso es aceptable o debe ser descartado? Totalmente descartable y descartado, ¿no? ¿Por qué razón? Porque primero que nada de lo que haga Sendero, desde lo que ha hecho desde 1964 hasta el 79 que terminó la primera reconstitución y que parió la guerra popular en 1979-1980, nada de lo que había pasado durante esos 20 años fue casualidad, fíjate tú. Entre el 64 y el 79 se organizaron, Sendero se organizó cuando no era Sendero, y organizó a la población en organismos generados, mujeres, jóvenes, estudiantes, maestros, obreros, intelectuales. Los organizó. Cuando Sendero tronó los dedos e inició la guerra popular, al poco tiempo teníamos movimiento de mujeres, de obreros y campesinos, de intelectuales, de profesores. Tan es así que hoy tenemos 482 profesores excarcelados por terrorismo, de la época del terrorismo en el Perú, ¿no? Entonces, para comenzar, nada es casualidad. Pero ¿cuál es la finalidad? La gente lo que busca es saber por qué, para qué lo hacen, ¿no? ¿Cuál es la razón? Muy bien, esto tiene que ver con la revolución, desde el concepto de ellos de la revolución. Quiere decir que para llegar al comunismo y a través del socialismo, tiene que necesariamente establecerse la revolución cultural. Y la revolución cultural considera cambio de cultura, cambio de economía y cambio de política. ¿Qué es el cambio de cultura? Que toda la formación occidental que se ha venido desarrollando debe cambiar. ¿Quiénes lo van a hacer? Los profesores revolucionarios. Sí. No puedes hacerlo. Mire, vamos a ir, yo lo que le quiero plantear es, en la segunda parte de este diálogo, es un análisis de este movimiento de maestros y estudiantes que fue Sendero y cómo ahora parece revelarse nuevamente. Pero quiero hacerle otra pregunta vinculada a la actualidad. Bueno, algunos dicen, Perú Libre, el movimiento, el partido, es más procubano, ¿no? Es más procubano, más latinoamericano y no tiene nexos con el maoísmo que parece respaldar al señor Pedro Castillo. ¿Cómo se entiende? Ahí habría una contradicción aparentemente que los distancia. Ya, no hay contradicción porque todo está dentro de los documentos de Sendero. Sendero saca un documento que se llama Plan de Construcción en el año 2012-2013. Ya es muy interesante, en el cual dice que deben confluir. Te lo voy a leer si me lo permites. ¿Qué dice Claro que sí. el Plan de Construcción en su parte que dice sobre el frente? Habla del frente, ¿ya? Del Frente Democrático dice, y también es importante, dice Gonzalo, vincularse con las organizaciones populares o avanzadas, con progresistas o democráticas, ver el carácter de clase y el objeto. Incluso debe hacerse relaciones diplomáticas con organizaciones religiosas o de otros países u otras posiciones, hasta congresistas, intelectuales o gente de izquierda. Para Sendero no existe ningún problema confluir con todos, porque el objetivo no es confluir con todos, el objetivo es subirse a un coche. Por lo tanto, lo que ha producido es esta alianza perversa de tres izquierdas radicales. Sendero Luminoso sentado en el centro, Cerrón bolivarianista, ¿no es cierto? Y al señor Bermejo, un representante de la línea del MRTA. Todos juntos. Pero esto no es nuevo. Cuando tú analizas las marchas, las últimas marchas en los últimos 10, 12 años, tú vas a ver de todo. Gente del MRTA, gente de Sendero, gente bolivariana, gente, hasta religiones que aceptan. De acuerdo, sí, efectivo. Ahora, Están todos. en Porque eso es base a esa confluencia.
Claro, en base a esa confluencia, en base a esa convergencia que usted describe, si usted como analista de inteligencia tuviera que definir al enemigo principal, ¿quién de estos grupos sería el enemigo principal? Evidentemente Sendero, el que está, digamos, en términos estratégicos y tácticos, sería el núcleo de dirección de esta convergencia y no como creemos muchas veces el señor Cerrón, que tiene mucha inclinación a la peliculina, a la media. ¿Usted Sí, a diría ver, esto, señor Gil? por supuesto, yo he dicho y lo voy a repetir, Pedro Castillo y el Movadef se van a devorar a Cerrón y se van a devorar a Bermejo. Al principio los van a aceptar, les van a dar puestitos, ya se está hablando de darle el puesto a Bermejo, el Ministerio del Interior, ya está él luchando contra la DEA, etcétera. Pero al final se los van a devorar porque lo fundamental no está en este momento de la política, lo fundamental está en el futuro. Y si el futuro es la revolución, si ellos no asumen el maoísmo, ¿no? No asumen el maoísmo, están fuera o A están ver, muertos. considerando estos hechos, a ver, yo quiero, antes de pasar ya al análisis del nuevo senderismo, que es que, digamos, como primera intuición yo considero que es el enemigo principal, ¿no es cierto? Y si uno parte de ese análisis, bueno, estas pequeñas distancias que puede tomar el señor Castillo con el señor Cerrón pueden ser entendibles, incluso como parte de las tensiones en un frente. ¿Cómo sería un gobierno de Pedro Castillo desde este punto de vista de análisis? Digamos, hemos escuchado a la señora Zaira Arias decir de que en 6 meses se convoca una constituyente, se disuelve el Congreso al margen de la Constitución y las instituciones existentes. ¿Cómo sería un gobierno, desde un punto de vista del análisis que usted está desarrollando, un gobierno de Castillo en los primeros 6 meses hacia la constituyente? ¿Cómo se imagina? ¿Qué es lo que manda el manual, señor José Luis Gil? Bueno, lo primero es que va a haber una primavera, ¿no es cierto? Una primavera, un florecimiento, va a lanzar rosas y flores a todos sitios, van a hacer consensos, pero siempre la perspectiva de convertir a esta sociedad en una sociedad socialista, ¿no? Es un poco el vehículo que le va a ayudar a Pedro Castillo, pero la responsabilidad de él es crear condiciones para el comunismo. Por lo tanto, primer arma es el maestro. Lo que se va a hacer es armar toda esta organización y lo que él tiene que hacer, lo que él va a hacer es construir su Fuerza Armada Revolucionaria. Y esta se tiene que hacer necesariamente para poder tener el control y ejercer el poder. Los otros pueden estar de fiesta, haciendo su alba, abrazándose con Evo Morales, mientras el otro va a construir su ejército guerrillero o su ejército revolucionario. Ya no sería guerrillero, sino el ejército revolucionario, porque ya están en el poder. Castillo va a construir su ejército revolucionario en los próximos 6 a 8 meses, porque O es lo sea, que le va a antes, dar sustento. digamos, eso es lo que indicaría el manual maoísta antes de una eventual Por constituyente, que ya es una supuesto, especie de quiebre del toda poder. revolución es violenta, aún sea política, como hay resistencias, tiene que ser violenta, porque van a Ahora, haber resistencias, hay gente que se va a resistir. claro, bueno, hay, digamos, el señor Castillo va a asumir probablemente con un país un poco partido en dos, si es que estamos hablando de un escenario apocalíptico, un país partido en dos, un Congreso que no controla, una Fuerza Armada que no controla, un sector empresarial que sigue siendo fuerte y poderoso, una iglesia o iglesias que ahí están y que van a ser, digamos, en esos 6 meses él tendría que armar un poder propio, es decir, lo que se llama Paralelo y propio. el poder popular o el sistema de soviets. Él ha hablado, por ejemplo, de que las rondas deberían organizar la seguridad ciudadana en las ciudades y en el campo, ¿no? Lo que él está preparando son condiciones para armar su ejército revolucionario, su fuerza revolucionaria. Ahí tiene, mire, ahí tiene pues Antauro Mala con su grupo de militares, tienen los ronderos a nivel nacional, ¿no? Está saliendo ya un grupo o dos grupos policiales
radicales como Rumimaki. Quiere decir que debe tener una plataforma castrense, ¿no?, capaz de poderle hacer frente a las fuerzas de seguridad que existen en el país, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, ¿no? Ahora, Y como siempre nos falta gente que se va a anotar, pues, ¿no? O sea, que se claro, podría anotar, pues, ¿no? Claro, digamos, considerando la tradición intelectual de Sendero Luminoso, ¿no? Hay quienes desprecian a Sendero Luminoso en términos intelectuales y quienes han leído marxismo saben que Sendero Luminoso en términos de estrategia leninista o maoísta es lo más refinado y sofisticado que ha existido en el Perú y también probablemente a nivel planetario. Está entre los grupos más letales, ¿no es cierto? Considerando todos estos hechos, es evidente que este grupo maoísta, va a terminar devorándose a todos estos grupos radicales, porque de su relato se concluye algo así. Sí, claro, ¿Sí? ellos van a tener que alinearse, porque su objetivo no es llegar al socialismo y ser felices. El camino al comunismo está marcado para ellos. El camino al comunismo está marcado. Por eso es que, mire, mire, los dos piensan lo mismo, Quispe Palomino con Abimael Guzmán, pero están en momentos diferentes. El hecho de que los Quispe Palomino hayan formado niños, ¿usted se acuerda de las Los visiones esas pioneritos. tremendas de los pioneritas que hoy son los pionerazos, que son los que manejan y deben tener otros grupos más? ¿Qué es lo que deciden sus documentos los Quispe Palomino? Estamos adelantando la revolución cultural, dice. ¿Para qué vamos a esperar una revolución socialista? Si podemos ir sobre la marcha, sobre la guerra, ya ir construyendo la nueva cultura. Efectivamente, ¿no? Bien Así es. ¿Para maoístas. qué? ¿Para qué Ahora, esperar que crezcan la educación? ¿Para qué ahora, esperar la revolución pero, democrática? pero hay otro escenario, señor José Luis Gil, en una hipótesis muy probable, muy posible, de que Pedro Castillo pierda las elecciones, ¿no es cierto? Digamos, es un escenario muy posible, ¿no? El Perú va a reaccionar, esa es mi impresión, ¿no? Este, pero digamos, este movimiento Perú Libre con Pedro Castillo, con Sendero Adentro, pierde las elecciones. Tienen 37 congresistas, es decir, tienen la herramienta leninista que les permite actuar dentro y fuera de la legalidad, ¿no? Leninismo puro, ¿no es cierto? Pero por otro lado, por ejemplo, ya han habido 4 encuentros macrorregionales en el sur, en camino hacia una huelga general regional del sur para paralizar todas las minas del sur, el 60% de la producción de cobre, y parece que hay un evento, el 5 o 6 de mayo, a la que va a ir el señor Pedro Castillo, ¿no es cierto? Entonces, en estas condiciones también uno puede señalar, hay un escenario de ofensiva general, tal como hablan los marxistas, de masas, en el hipotético caso de que no ganen las elecciones. Es decir, solo con el tema de la derogatoria de la ley agraria quisieron ahorcar Lima, el sur, bloqueando carreteras. Es decir, hay algo de esto. Sí, a ver, realmente es defensiva estratégica, ¿no? Porque el que está en ofensiva estratégica es el Estado, ¿no? Y ellos están en defensiva estratégica siempre para buscar el equilibrio estratégico. Entonces, necesariamente para buscar el equilibrio el que habló alguna vez Guzmán, van a tener que asusar más sus fuerzas, ¿no? Para poder poner en jaque al gobierno. De hecho, va a haber resistencias y eso va a obligar a la candidata Fujimori, en caso ella sea la presidenta, a trabajar fuertemente en construir una política de Estado contra el terrorismo en la que capture el poder, perdón, capture la educación del Perú, en la que capture los proyectos extractivos para hacerlos funcionar sí o sí. ¿Por qué? Porque cuando esto comience a producir y a traducirse en recursos económicos hacia el país, la gente recién va a sentir ese alivio. Por lo tanto, digo, por lo menos hoy no tienen ese alivio. Pero son porque ellos mismos, los comunistas mismos, los que han cerrado los proyectos mineros, los que están retrasando, ¿no es cierto?, que toda esa inversión que debe venir por ignorancia o por pura política,
¿no es cierto?, hacen que la gente no esté sintiendo los beneficios de la economía. Estamos en otro momento de la minería. Ya no estamos en una minería extractiva No, que no vale para nada, pero ¿no? digamos, ahí la explicación, señor José Luis Gil, y que no lo hace específicamente la candidata Fujimori, es que tenemos un Estado fallido. Lo que ha fallado en el modelo es este maldito Estado, que se ha llenado la plata como nunca, que se ha llenado de plata con los impuestos que ha cobrado a la minería, a la agricultura, a la construcción, como nunca antes en la historia republicana. 65.000 millones de dólares anuales se gastaba antes de la pandemia, pero no hay hospitales, no hay camas UCI. Bueno, este Estado fallido tiene un responsable, el señor Vizcarra, el señor Sagasti y esta progresía que ha estado de burócrata. El problema es que no se dice eso. Y ahí vienen los comunistas y dicen, no, son las empresas privadas que explotan. No, es el modelo. Sí, yo creo que hay un Estado fallido que la misma sociedad lo ha permitido, que lo han permitido los propios partidos, siendo ellos cómplices incluso de izquierda y derecha del tema de la corrupción, de una falta de visión estratégica de qué es la corrupción y cómo se combate a la corrupción, ¿no? Entonces, este es un momento y esta es una oportunidad de cambio para todos, para la derecha, para la izquierda, para el centro, los propios progresistas, los propios moderados de izquierda, institucionalistas, Exactamente. están asustados porque ya saben, ellos más que todos saben que Sendero se los va a devorar. No, van a estar entre los primeros fusilados, los Se los van a periodistas. devorar, por No, supuesto. no. Ya Sendero Luminoso le fusiló emerrentistas en los años 80 en el hospital Loaiza. O sea, ya Sendero les ha demostrado de que primero te van a hablar y después te van a matar, porque aquí no es que vamos a demorar mucho tiempo, no hay tiempo, es la oportunidad. Ahora, ya digamos como tema final para reflexionar, ¿no? ¿Cómo así, en qué consiste la genialidad táctica de Sendero Luminoso? Que luego de la captura de Abimael Guzmán y la mayoría del Comité Central logró reorganizar sus fuerzas políticamente, sobre todo en el magisterio, como lo estamos viendo ahora, en las rondas campesinas, y llegar a este momento excepcional, porque es excepcional. Hay varios congresistas, muchos de los congresistas de Perú Libre vienen del movimiento del Movadef, ¿no? ¿Cómo entender esto, señor José Luis Gil? Bueno, realmente no existe ninguna genialidad, no hay genialidad. Lo que es haraganería de la otra parte, ¿ya? Ah, exactamente. En 1992 nos dimos la oportunidad de cambiar el país, terminando con Sendero Luminoso, y el mensaje profundo fue, pues, oiga, hagamos un nuevo país, ¿no es cierto? Hagamos cosas diferentes, pero Montesinos se encargó de hacer las cosas para otro lado. Me permite un momento, retiro mi palabra genialidad. Lo correcto es lo que usted dice, la desidia, la La indolencia haraganería de política, el regalarle el terreno. Estos señores están metiendo gol contra 11 durmientes, de media cancha, de arco a arco, no tienen ningún problema. No hay, ahí están todos los arqueros ahí, ¿eh? Todos los jugadores. Pero simplemente lanzan la pelota y van a meter gol. O sea, no hay nada de genialidad acá, organizar a la población. ¿Qué partido no organizaba antes a la población? ¿Qué partido no organizaba antes a los obreros, a los campesinos, a los estudiantes, a los intelectuales? ¿Recuerdan ustedes acaso que el APRA no hacía estos grandes congresos, estos grandes debates ideológicos, políticos, que Acción Popular era pues toda una cantera de gente debatiendo, pero hoy nadie debate, están cansados, fatigados, avergonzados por tanta corrupción de la que han participado. Entonces, no es genio Abimael Guzmán, somos haraganes desde este lado, y eso tiene que terminar. Ahora, por todo lo que usted describe, podemos salvar todavía la República, ¿no? Lo que usted está haciendo es, digamos, eh, eh, exagerar o no sé qué palabra, subrayar en el diagnóstico la gravedad del momento, Sí, ¿no? claro. Para buscar despertar al país, a los empresarios, a la Fuerza Armada, a las iglesias, a los partidos políticos, pero podemos salvar la República. Porque, mire, señor Gil,
de su diagnóstico, o perdiendo las elecciones o ganando las elecciones, ellos están con un plan que no es una especie de equilibrio estratégico el que quieren producir en el más corto plazo con el Estado y el poder del Estado. Por supuesto, o sea, tenemos una sociedad civil poderosa, tenemos una fuerza de derecha inmensa, tenemos mucha gente, sí, que está dispuesta a hacerlo, pero no dan el paso, ¿no? Y esto sucede incluso en minería, ¿no? La sociedad civil mira de costado, deja que el Estado se pelee con la población y con la empresa. Entonces, tenemos todas las condiciones para ganar, todas, como país, pero no estamos haciendo nuestro trabajo, nuestro boca a oreja, no estamos haciendo que esta ya no es una entrevista, es un ejercicio de docencia política y de decencia política. Eso es lo que necesitamos, llevar esta voz hacia el último ciudadano, para hacerle entender de que no se debe votar por regionalismos, no se debe votar por temas gremiales, que no se debe votar por odios, sino para salvar el país. El ciudadano debe entender que el voto es estratégico, es como la parte posterior de un gran, de estos barcos inmensos, de estos portaaviones. El portaaviones no se mueve porque alguien viene por delante y lo empuja, sino porque una pequeña aleta atrás lo hace mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Y esa aleta pequeña se llama el voto. Entonces la gente tiene que saber que no puede votar por ser feliz para ver un cajamarquino de presidente, ni porque al fin tenemos un maestro de presidente, sino qué representa, qué hay detrás de esta persona. Esta persona viene con un vagón de maldad. Efectivamente. Muy bien, señor José Luis Gil Becerra, infinitamente agradecido por este diálogo revelador, digamos, esta descripción pedagógica de la gran amenaza totalitaria que se cierne sobre el país y que algunos pretenden relativizarlo. Digamos, en realidad yo le diría que eh, han habido muy pocos momentos parecidos al que estamos viviendo en este momento en la República, ¿no? Quizá la guerra con Chile, ¿no? Pero lo que puede traer el totalitarismo en el país es mucha muerte y décadas de una larga noche autoritaria, ¿no? Muchas gracias, señor Gil. Gracias, querido amigo. Yo lo único que espero es que el Perú se levante, salga a la lucha, cambiemos todo, pero que no se olvide sus pantalones. Gracias. Sí, pues en eso estamos. Muy agradecido, señor Gil. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.